Bueno, buenas tardes a todos. Y en el seminario de hoy lo vamos a tener al licenciado Matías Serioni con su primer seminario eh, titulado Esos planetas me resuenan. Cristian Boyel, director. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, este es mi primer seminario de doctorado. Yo comencé el doctorado en abril de 2021 bajo la dirección de Cristian Boye, o sea que ya estoy transitando mi tercer año de doctorado, lo cual suele ser un poco más tardío en comparación a mis colegas doctorando, a mis amigos, lo cual implica que afortunadamente hay muchas cosas para mostrar. Y voy a intentar hacer un resumen ordenado de estos trabajos que hicimos, con suerte va a ser ordenado, que definen una estructura de seminario de 3 partes. Yo voy a procurar abarcar todos los trabajos en lugar de entrar en el detalle fino de cada uno. Entonces, bueno, para empezar, un seminario de planetas no es un seminario de planetas si no empezamos con los clásicos datitos de la enciclopedia exoplanetaria, en donde podemos ver que al día de la fecha se conocen más de 5.500 exoplanetas, que se pueden dividir de la siguiente manera. Acá tenemos la división entre los planetas de baja masa. Notemos el corte en 20 masas terrestres. Estamos hablando, por lo general, de supertierras o mini Neptunos. Supertierras o mini... versus planetas de la masa de Saturno o más. Notemos que todos los sesgos involucrados en este gráfico, todos los sesgos observacionales, favorecerían la detección de planetas gigantes, y aún así son la minoría. Por lo tanto, los planetas de baja masa verdaderamente abundan. Ahora, si nosotros pasamos a la dinámica, vamos a observar aquí la distribución de separaciones de apares. O sea, que tenemos histogramas de razones de períodos. Sistemas de baja masa, con todos planetas chicos, para sistemas con al menos un planeta gigante. Ahora, hay muchas características que podemos sacar de estos histogramas, que por las dudas superpusimos un montón de distintos anchos como para resaltar las tendencias generales. Pero lo que yo quiero que nos fijemos en particular son estos picos gigantes que parecen darse para estas separaciones más geométricas, que nosotros sabemos que están asociadas a resonancias, ¿no? Pero por completitud, cabe hacer un pequeño recordatorio de qué es una resonancia. Entonces tomemos algunas de estas razones de periodos pitagorianas, como la 3,2. Ahora, mis alumnitos de mecánica celeste van a saber que la razón de periodo es también equivalente a la razón de velocidades angulares o movimientos medios. El parcial es el jueves. ¿Y de dónde podemos desarmar y llegar a la ecuación definitiva de las resonancias de movimientos medios de 2 planetas, y que también podemos extender para resonancias de 3 cuerpos, de esta forma? Acá aprovechamos para introducir la nomenclatura de 2P y 3P, MMR, para referirnos a resonancias de movimientos medios de 2 y de 3 planetas. Entonces, al introducir o definir resonancias, hay una pregunta que surge mucho de qué hace una resonancia, ¿no? O sea, una vez que tenés que los periodos se sincronizaron, ¿qué efecto tiene, no? ¿Es acaso una región de estabilidad, una región de inestabilidad? Y por las dudas, la verdad es que esta historia es complicada, porque las resonancias están asociadas tanto a regiones de estabilidad, donde te sostienen ante perturbaciones seculares, o también está asociados a regiones de inestabilidad, como los gaps de Kirkwood en el cinturón de asteroides. En mi opinión, algo que hace muy importante las resonancias, entre otras características, es además que es un producto natural y frecuente de la migración planetaria. Suele producir resonancias. Entonces, volviendo a los histogramas, nosotros podemos ver que entre los planetas gigantes hay picos gigantes en resonancia. O sea, tenemos en la 2,1, la 3,2, incluso tenemos un déficit importantísimo en la 3,1, que de hecho al día de la fecha todavía no está bien explicado. Si bien entre los planetas de baja masa también hay picos asociados a resonancias, el contraste es clarísimo y ilustra un resultado ya conocido, y es que entre los planetas de alta masa parecen abundar las resonancias de 2 cuerpos, mientras que
los planetas de baja masa presentan una correlación más bien débil con la resonancia de dos cuerpos. Pero con la resonancia de tres cuerpos, como la que mencionamos recién. Bueno, para eso quiero que nos amiguemos con este tipo de gráfico, que es lo que llamamos el espacio de separaciones o el espacio de razones de periodo, donde un punto corresponde a un triplete planetario. Y tenemos en el eje X las separaciones del par interno y en el eje Y del par externo. Entonces, estos gráficos son muy útiles para estudiar la dinámica porque nos permiten graficar como líneas verticales las resonancias de dos cuerpos entre el par interno y como líneas horizontales las resonancias de dos cuerpos del par externo. Y también nos dejan poner como curvas diagonales las resonancias de tres cuerpos. Entonces, visualmente podemos ver si está cerca de alguna estructura. Ahora, si volvemos a los tripletes reales de baja masa, acá tenemos los tripletes reales como estos puntos negros, de nuevo, de baja masa, y de fondo tenemos un mapa dinámico, que es una grilla de simulaciones que a partir de cambio en el semieje, lo que hacen es revelarnos una red resonante de fondo, con resonancias de dos y tres cuerpos. Ahora, algo que nos llama la atención al ver este gráfico es que parecen haber muchos tripletes de baja masa sobre resonancia de tres cuerpos. Como podría ser este trencito o este que es más evidente, o quizás este de acá. O sea, esto nos llama la atención dada la premisa de recién, en la que parecía que habían pocas resonancias de dos cuerpos en esta muestra de planetas. Esto entonces motivó nuestro primer trabajo, porque por un lado vimos que parecían haber pocas resonancias de dos cuerpos en planetas de baja masa, pero parecen haber muchos tripletes de baja masa sobre resonancia de tres cuerpos, lo cual motivó, bueno, este trabajo que, como dice el título, estudiamos si la distribución orbital de planetas de baja masa está afectada por resonancias de tres cuerpos. Esto fue un trabajo hecho en colaboración con nuestro amigo uruguayo Tabaré Gallardo, que justo estuvo en el observatorio la semana pasada, dando un cursito de dinámica, la rompió, y justo me agarró la peste negra y no pudo ver este seminario. Le mandamos un saludo. Pero bueno, la idea muy sencilla de este trabajo es la siguiente. No, lo que queremos hacer es muy sencillo. Como primer paso, calcular la proximidad de tripletes a la red resonante. Es decir, tomamos los tripletes reales, calculamos su distancia a la resonancia más cercana y construimos entonces, sumando estas barritas azules, nuestro estadístico, que es el índice de proximidad, que es un número escalar pico numérico asociado a los tripletes reales. Luego queremos generar una muestra aleatoria y para eso lo que usamos es la distribución de separaciones observadas. Recordemos que cada triplete está caracterizado por sus separaciones de apares, que serían sus coordenadas X, Y en el espacio de separaciones. Entonces lo que hacemos nosotros es aproximar la distribución de separaciones con una log normal y ahí tomamos dos valores aleatorios y eso nos crea un triplete sintético, ¿no? Un triplete ficticio. En general, estas coordenadas para el triplete ficticio deberían estar desafectadas por resonancias de tres cuerpos. No deberían tener esa relación porque las dos tiradas son aleatorias. Entonces lo que hacemos es generar 10.000 poblaciones sintéticas en donde cada población tiene 60 tripletes, que es la misma cantidad de tripletes reales que tenemos en este rango de masa y separaciones. Entonces, la forma en la que se distribuyen tiradas aleatorias con esta distribución es como los puntos verdes que se ven de fondo. Entonces podemos ver dónde produce más puntos o menos puntos, y los puntos rojos serían los reales. Bueno, el tercer paso consta de calcular el índice de proximidad de cada una de estas poblaciones aleatorias, de estas 10.000 poblaciones aleatorias, y generar entonces una distribución de índice de proximidad, que vamos a comparar con el único valor real que le calculamos a los tripletes reales. Ahora, ¿cómo se interpretan estos resultados? Bueno, podemos tener tres casos. Puede suceder que el índice real sea mucho más chico que el pico de los sistemas ficticios, lo cual implicaría que los tripletes observados caen mucho más cerca de la red resonante que los tripletes ficticios. También puede ocurrir que el valor real coincida con el pico de los ficticios, lo cual diría que no hay diferencia y que los tripletes reales provienen de una distribución muy similar o la misma que los tripletes ficticios, que está desafectada por resonancia de tres cuerpos. Y por supuesto que si el valor cae más alto, significa que los tripletes reales caen incluso más lejos de las resonancias. Entonces, pasemos rápidamente a los resultados. Nosotros comenzamos
haciendo este experimento, pero considerando una red resonante de solamente resonancia de dos cuerpos. Y podemos ver que la distancia entre el valor real y el pico de los ficticios es poca, es de alrededor de un sigma. Lo cual indica que quizás la correlación entre los tripletes observados y la resonancia de dos cuerpos es baja. Bueno, como paso siguiente, agregamos esa resonancia de tres cuerpos y podemos ver que efectivamente esta distancia crece considerablemente, a más de 3 sigmas. Lo cual indicaría o sugeriría una correlación fuerte con resonancia de tres cuerpos. Ahora, algo que nos preguntamos fue si esta fuerte correlación se dio sencillamente porque estamos considerando más resonancias que antes. Así que lo que hicimos fue quitar casi todas y dejar solamente 4 resonancias de tres cuerpos que seleccionamos con ciertos criterios que indicaban que eran fuertes o importantes. Y podemos ver que la separación crece aún más. Crece a más de 4 sigmas, lo cual indica que parece que la población de tripletes reales de baja masa tiene una fuerte correlación, o una correlación más fuerte con algunas pocas resonancias de tres cuerpos que con la red de resonancia de dos cuerpos. Entonces, para resumir un poco estos resultados que acabo de contar y contar algunos más chiquitos, nosotros encontramos evidencia estadística de que de cómo estas resonancias de tres cuerpos parece que sí están afectando la distribución orbital de tripletes de baja masa. Algo que no mostré, pero que sí vimos también es que este efecto, esta correlación, este resultado, se sostiene incluso si quitamos estos dos trencitos tan evidentes, lo cual indica que esta correlación no se debe nada más a ello y es un poco más profunda, es menos evidente. Y también resaltamos una correlación particularmente fuerte entre la muestra y 3 o quizás 4 resonancias de tres cuerpos que son las que se grafican acá. Entonces, bueno, con ese trabajo, muy en resumen, vimos que parece como que las resonancias de tres cuerpos deberían o parecerían ser más frecuentes de lo que pensábamos en la muestra de planetas de baja masa. Las resonancias de tres cuerpos son pequeñas cadenas resonantes también o provienen de ellas. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo se forman las cadenas resonantes? Para lo cual tenemos que hablar necesariamente de migración planetaria. Para lo cual tenemos que hablar necesariamente de discos protoplanetarios, que son estas estructuras que se pueden ver en la imagen, aunque en realidad estas son imágenes de ALMAS en las que solo podemos ver las estructuras de polvo de los discos protoplanetarios, por su emisión térmica del infrarrojo, pero en realidad lo que nos importa a nosotros es la principal componente de los discos protoplanetarios, que es el gas. ¿Por qué? Porque los planetas, al formarse en este medio, luego de formarse, tienen que orbitar a través de este medio de gas. Y sucede que orbitar a través del gas no es gratis, tiene sus consecuencias. Un cuentito muy corto de qué sucede al orbitar a través del gas es el siguiente. Nosotros tenemos un planeta y un disco, y el planeta orbita en el medio del disco, y al orbitar lo perturba, generando ondas de densidad. A su vez, estas ondas de densidad ejercen una reacción sobre el planeta a partir de los torques de Lindblad y torques de corrotación, que lo que generan es que el planeta caiga hacia adentro, generan la migración planetaria. Acá tenemos un videito ya clásico quizás de migración para ilustrar este fenómeno, del Pablo Benítez. Y acá no se ve muy bien, pero bueno, tenemos un planeta que está orbitando en este medio de gas, generando ondas de densidad. No se ve acá la órbita inicial, pero vemos que en realidad se está alejando cada vez más, se está cayendo mientras genera estas ondas de densidad. Este es el proceso de migración planetaria. Por lo menos nos podemos dar una idea cualitativa. Cuantitativamente, lo que nosotros hacemos es estudiar los tau, que son los tiempos de migración, que son estas medidas de cuánto tarda el planeta en caer. Entonces, a mayor tiempo de migración, el planeta cae más lento. A menor tiempo de migración, el planeta cae más rápido. Ahora, una pregunta que me hizo Susi en la asociación, que está muy buena, es de qué depende, ¿no?, estos procesos de migración planetaria, ¿no?, y que se van a capturar y demás. Y acá, Susi, te comento que podemos ver que el tiempo de migración depende de varios parámetros. Por ejemplo, depende de la órbita planetaria, depende de la masa estelar, depende de parámetros del disco, pero más importantemente, es inversamente proporcional a la masa del planeta, Susi. Entonces, esto implica que los planetas más masivos van a caer más rápido, van a tener menor tiempo de migración. Y esto es muy importante si tenemos muchos planetas, porque nos va a definir distintos tipos de migración relativa. Por ejemplo, vamos a este ejemplo sencillo, donde tenemos un planeta muy masivo, delante de un planeta poco masivo,
como mencionaba recién, el planeta cae más rápido. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir migración divergente. Los planetas se van a separar en un efecto muy parecido a esta película rústica. Se van a separar los planetas. Y lo importante es que la migración divergente en la mayoría de los casos no lleva a captura en resonancia. Bueno, acá podemos ver una simulación muy sencilla con dos planetas de 10 y una masa terrestre, donde podemos ver que la separación indefectiblemente crece. Migración divergente. Por otro lado, tenemos el caso de la migración convergente, que puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un planeta mucho más masivo detrás. El planeta más masivo va a migrar más rápido y lo va a poder alcanzar al planeta interno. Y lo importante de la migración convergente es que esta sí suele llevar a captura en resonancia y de hecho muy efectivamente. Es muy productiva para generar resonancia. En algún momento, se van acercando, la razón de periodos va cambiando, quizás en algún momento cruza una fracción importante y los planetas se capturan en resonancia. Ahora, en el marco de la migración, en el marco de la evolución de la separación de los planetas, la resonancia es un punto de equilibrio. Es decir, los planetas ya no se van a acercar más y se van a alejar más, si la resonancia es fuerte, y van ahora a migrar con una nueva velocidad media, como de la mano, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra simulación sencilla del caso opuesto, donde el planeta masivo está detrás, y podemos ver que los planetas se acercan, ¿no? Que su separación decrece, hasta que se captura en una resonancia, y ahí ya la separación se queda fija, la separación mutua. Entonces, ya ahora, Susi, podés predecir cómo va a evolucionar un sistema de muchos planetas según su distribución de masa. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos planetas cuya masa decrece con el semieje, ¿no? Bueno, va a haber migración divergente, se van a separar porque el planeta interno siempre se escapa más rápido. ¿Qué pasa si tenemos una distribución de masas crecientes? Planetas. Bueno, acá va a haber migración convergente, el de atrás siempre alcanza al de adelante, y entonces este seguro que forma una cadena resonante. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un sistema de masas desordenadas? ¿Este puede converger en una cadena completa? Bueno, esa es una buena pregunta, y lo podemos ver un poco más en detalle. Porque por un lado, fijémonos que el par externo parece que va a tener migración divergente, porque el planeta interno, o sea, el del medio, es más masivo. Sin embargo, sí parece que va a haber una captura en resonancia entre el par interno. Sí, o por lo menos va a haber migración divergente. Entonces, estos se pueden capturar en resonancia y ahora, como mencionamos recién, pueden migrar con una nueva velocidad. Y ahora surge la nueva pregunta. Con esta nueva velocidad puede que sí converja el tercer planeta. Esto, al fin y al cabo, va a ser una condición de masas. Va a depender de todas las masas involucradas. Pero si se cumple la condición de masa, puede que ahora sí el tercer planeta converja y se forme toda una cadena completa de 3 planetas que van a empezar a migrar con la misma velocidad y más de la mano, figurativamente. Entonces, de esta forma es que podemos tener un sistema de planetas con masas desordenadas, por decir así, que sí puede converger a una cadena completa de resonancias. Acá, por ejemplo, hay otra simulación sencilla con este esquema de masas, donde tenemos que el par externo, la curva azul, o sea, se separan. El par externo se separa hasta que el par interno se captura en resonancia. Ahora migran con una velocidad distinta, se ve que es más lenta, y el tercero los puede alcanzar y eventualmente también capturarse en resonancia. Se formó una cadena completa. Ahora, ¿qué pasa con esta pregunta? ¿Qué pasa si tenemos un sistema con muchos más planetas, también con masas desordenadas? ¿Va a converger completamente en una cadena de resonancias? Bueno, esto vino nuestro segundo trabajo con Cristian, en donde desarrollamos un algoritmo que chequea estas condiciones analíticas de masa para ver si un sistema de n planetas puede tener migración convergente, ¿no? De todos los planetas. Entonces la idea es, como lo que hablamos recién, es tomar un sistema planetario y ver si se cumplen, si es posible formar la cadena completa con esta ruta de migración. Y entonces lo que hace el algoritmo en realidad es ir por niveles, chequeando estas condiciones, que al fin y al cabo son condiciones de este tau que vimos antes, el tiempo de migración. No es si este planeta migra más lento que este, ¿no? Bueno, usamos las expresiones analíticas que le pasé a Susi hace un ratito y podemos determinar si se cumple.
Quizás sí se cumple, dadas las masas del sistema, y entonces ahora pasamos al siguiente nivel y vemos, comparamos el tiempo de migración de este nuevo par, con esta nueva velocidad de migración, y el planeta externo. Nosotros en el paper damos expresiones analíticas para estas velocidades resultantes de migración para n planetas, y al final no queda tan complicado en realidad, quedan combinaciones lineales de los tiempos individuales. Pero bueno, no nos metemos tan en detalle en este seminario. Quizás ocurre que esta condición no se cumple por las masas del sistema, y entonces parece que el sistema no puede llegar a la cadena completa con esta ruta de migración. ¿Pero qué pasa? Para un sistema en realidad hay que chequear todas las posibles rutas de migración y ver si alguna es posible. Y con 3 planetas, en realidad hay 2 rutas de migración distintas. Nosotros recién vimos la A. Pero quizás sucede que las condiciones sí se cumplen para el caso B y que entonces este sistema sí es compatible con migración convergente de todos los planetas. Nosotros lo que podemos hacer con el algoritmo es ver para qué razones de masas se da la migración convergente que señalamos con estas zonas grises para cada ruta de migración. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2 simulaciones con razones de masas dentro y fuera de esta zona gris y vemos que una efectivamente lleva a una captura, a una cadena completa y otra no. Entonces podemos pasar a la aplicación de un sistema real como es Kepler 60, que es un sistema de 3 planetas, 3 supertierras, que tiene resonancia de 2 y 3 cuerpos. Entonces esto posee una cadena resonante y nosotros nos preguntamos si podemos aplicar nuestro algoritmo para ver si entonces las masas corroboran una cadena completa. Y parece que sí es. Acá tenemos en el gráfico izquierdo lo que serían las zonas grises de recién, ¿no? Para las razones de masas, que marcan qué razones de masas son consistentes, son compatibles con migración convergente a una cadena. Y podemos ver que dentro de las barras de error parece que las masas sí son consistentes. Al menos para ciertos parámetros de disco. Notemos que no es compatible con una cadena completa para cualquier parámetro de disco. Lo cual es interesante, porque quizás esto nos permite hacer una inferencia sobre los parámetros del disco protoplanetario ya disipado en este sistema. Luego podemos pasar al caso de 4 planetas, que ya ahora se complica un poco más la cosa, porque tenemos mucha más ruta de migración. Aún así, si bien esto parece que se pone rápidamente muy complicado, complejo y costoso, recordemos que la idea en realidad es ver si por lo menos una de estas rutas es compatible con las masas, ¿no? Si alguna de estas llega al fondo, por decir así. Y chequear estas rutas es sencillamente chequear desigualdades analíticas de masas. Es decir, no tenemos que simular el sistema completo y ver si se forma alguna cadena completa. Es chequear sencillamente desigualdades analíticas de masas. Entonces es un método bien barato. Aunque si bien es barato, sí está bueno resaltar cómo crece la complejidad, que de hecho para 8 planetas, por ejemplo, estamos hablando de 429 rutas de migración distintas a la cadena completa. Entonces podemos pasar a un caso típico de 4 planetas, como es el caso de Kepler 223, que también tiene resonancia, parece tener resonancia de 2 cuerpos y de 3 cuerpos, también parecen ser planetas de baja masa o en este régimen. Y entonces la pregunta es la misma, si queremos aplicar nuestro algoritmo y ver si las masas son efectivamente consistentes con una cadena completa. Ahora, al contemplar 4 o más planetas, las herramientas que usábamos anteriormente ya no nos sirven y nos obligan a usar herramientas nuevas, gráficos nuevos. En este caso nosotros tenemos estos gráficos de M1 versus M2 y M3 versus M4. Ahora, los colores de este gráfico, perdón, estas son grillas analíticas. Y los colores de este gráfico, en pocas palabras, indican qué masas favorecen la formación de la cadena. Yo ahora paso a explicar cómo se producen estos gráficos. Puede ser un poco confuso, pero la idea es esta. Los colores indican qué masas son más favorables para formar la cadena. Entonces lo que hacemos es, bueno, estas son grillas numéricas, o sea, cada celda, grilla analítica, perdón, cada celda fija 2 masas, las de los ejes, y tomamos el resto de las masas aleatorias dentro de sus errores observacionales. Luego lo que hacemos es repetir esto 1000 veces por celda. Es
Es decir, cada celda corresponde a 1000 sistemas con 2 planetas que tienen masas fijas y 2 planetas que tienen masas aleatorias. Y luego lo que hacemos es someter a esos 1000 sistemas a nuestro algoritmo y en color mostramos la fracción de esos 1000 sistemas que sí converge a una cadena completa, ¿no? Los colores oscuros no formaron ninguna cadena y los colores claros sí. Entonces, de nuevo, en pocas palabras, por eso es que los colores es una medida de qué masas favorecen la formación de la cadena completa. Y algo que podemos ver al analizar estos gráficos es que M4 parece incompatible con la cadena, parece que tiene una masa demasiado baja para esta cadena. Bueno, este es un caso donde nuestro algoritmo por ahora trae más preguntas que respuestas, porque esto podría significar varias cosas y aún no está resuelto. Quizás significa que no hay una cadena completa de 4 planetas, quizás sugiere que nos falta algún pedazo de información del sistema, como mejores estimaciones de masa o algún planeta no detectado, o quizás sugiere que los modelos de migración que estamos utilizando es demasiado burdo o simple para este sistema en particular. Aún así, esclarecer esta pregunta requiere un estudio más profundo numérico de Kepler 223 que no abordamos en este trabajo. Entonces, para concluir las conclusiones de este segundo trabajo, nosotros desarrollamos un algoritmo que chequea las condiciones analíticas para ver si un sistema planetario de N planetas puede o no converger a una cadena resonante completa, ¿no? Algo que encontramos también, que no mostramos tanto acá, es que la formación de la cadena parece ser curiosamente sensible, altamente sensible de hecho, a las masas del primer y el último planeta. Es decir, los planetas del medio tienen un margen mucho más amplio para que se forme la cadena. Bueno, hasta ahora lo que vimos en el seminario, lo que encontramos fue, por un lado, que parece que las resonancias de 3 cuerpos, o estas cadenas resonantes más largas, parecen ser más frecuentes, o deberían ser más frecuentes de lo que pensábamos, ¿no? Además vimos cómo se forman, o cómo pueden formarse estas cadenas resonantes con el trabajo de recién. Como tercer trabajo, procedimos a hacer un estudio más específico de un sistema particular, que es K238, de una cadena muy, muy larga. Bueno, K238, perdón para los que ya vieron mi presentación de la asociación, es posible que sean muy, muy parecidas. K238 es un sistema de 6 planetas muy compactos, de baja masa, que presenta esta estructura de 5 planetas muy internos y un sexto planeta separado. Ahora, además de su alta multiplicidad planetaria, K238 cuenta con una riquísima estructura dinámica, y es que parece que está repleto de resonancias. En particular, los 5 planetas internos parecen estar muy cerca de una cadena resonante de 3,2, seguido por un gap importante que separa el quinto y el sexto planeta. Fíjense que es una razón de periodos de 3.29, que es más del doble de lo que teníamos antes, que era casi 1.5. Y digo casi 1.5 porque en realidad estos pares no están en las resonancias exactas, sino que fíjense que parecen estar ligeramente corridos. Y de hecho parece que tienen un offset, un corrimiento que crece con el semieje, de hecho. Ya vamos a volver a esto en unas diapositivas. Pero bueno, además de la cadena de resonancia de 2 cuerpos, el sistema también parece presentar resonancias de 3 cuerpos. Entre la primera terna, que parece estar en una 2-5,3, que también comparte con la segunda, y también la tercera. Entonces, es un sistema curioso donde tenemos estos 5 planetas internos que parecen ser altamente resonantes, con resonancia de 2 y 3 cuerpos, y llama mucho la atención, o por lo menos destaca, este gap que separa un planeta que aparentemente no está participando. Entonces, una pregunta que nos hicimos es qué mecanismos de formación pueden ser, por un lado, tan eficientes para crear tantas resonancias y al mismo tiempo un planeta que no está participando. Bueno, hay distintas hipótesis. Las primeras que presento acá son lo más parecido a decir porque se formó así, porque depende de los semiejes iniciales con los que se forma y los parámetros del disco. Quizás se formó más lejos y migró convergentemente, pero lento, quizás se formó cerca y se alejó un poco. No me quiero meter mucho en detalle en estas hipótesis, pero nosotros entramos un poco más en profundidad en el paper y llegamos a que en realidad las masas estimadas
no favorecen estos escenarios. Yo lo que les quiero contar un poco más en detalle es esta nueva hipótesis de que el sexto planeta en realidad no está separado, sino que forma parte en realidad de una cadena de 6 planetas. Para ello, volvamos al espacio de separaciones, esta vez para K238, donde tenemos, por ejemplo, estos 3 tripletes que corresponden a los 5 planetas internos. Entonces, algo que podemos ver es que está cerca de esta intersección recta, que sería la cadena 3232 exacta, y también está sobre esta resonancia de 3 cuerpos, parecen estar sobre esta resonancia 2 menos 5, 3, los planetas internos. El último triplete involucra al sexto planeta, que podemos ver que está muy separado en el eje Y por ese infame gap que mencioné hace un ratito. Ahora, lo muy interesante y lo que impulsó este trabajo es qué pasa cuando analizamos la zona alrededor del último triplete, y es que aparecen más resonancias y se ve algo muy interesante. En particular, parece que el último triplete, que es esta cruz roja, cae sospechosamente cerca de esta resonancia de 3 cuerpos 2 menos 4, 3, que es muy interesante en sí porque la resonancia 2 menos 4, 3, si sumamos los índices, 2 menos 4 más 3, es una resonancia de orden 1. Nosotros hasta ahora solamente hablamos de resonancias de orden 0, que suelen ser resonancias más fuertes, y de hecho nunca se ha encontrado una resonancia de orden 1, de 3 cuerpos, en un sistema real. Sin embargo, esto parece caer sospechosamente cerca. Entonces, eso es lo que motivó nuestro trabajo. Nosotros nos preguntamos si pudo haber llegado ahí y cómo pudo haberse capturado en una resonancia tan débil, ¿no? Una de orden 1. Spoiler, y sencillamente la historia que esto sugiere, que este gráfico ya sugiere muy claramente, es una migración hasta la cadena exacta 3231, que sería esta intersección recta, y luego un escape por la resonancia de 3 cuerpos. Eso es lo que ahora vamos a pasar a explicar. Entonces, bueno, la idea sí, es lo que mencioné recién, para entrar más en detalle, es una historia de migración definida por 2 fases. Primero, una fase de migración, donde todavía está el disco protoplanetario, que consideremos acá un triplete arbitrario, con esta separación inicial, que, bueno, como está el disco protoplanetario, los planetas migran, y si las masas son favorables, migran convergentemente. Y ya vimos que suelen migrar hasta la cadena resonante de 2 cuerpos, que son estas intersecciones rectas, y así se estacionan. Las separaciones ya no crecen más ni decrecen más. Bueno, eventualmente el disco de gas se disipa en pocos millones de años, y eso da lugar a que actúen efectos mucho más débiles, como pueden ser los efectos de marea entre la estrella y los planetas. En los efectos de marea ya se ha visto por otros trabajos que tienden a abrir estos tripletes, tienden a separarlos, a crecer las separaciones, y estos tienden a abrirse sobre resonancia de 3 cuerpos, es decir, siguiendo estas rutas. Entonces, si nosotros analizamos el espacio de separaciones para este sistema, nos sugiere muy fuertemente esta historia, ¿no? Todos los tripletes que migraron a sus intersecciones rectas correspondientes y luego se escaparon por la resonancia de 3 cuerpos. Y eso es lo que procuramos estudiar, ¿no? Realizar simulaciones numéricas de estas 2 fases. La primera de migración planetaria que llega a la cadena exacta de resonancia de 2 cuerpos, y luego el escape por la resonancia de 3 cuerpos debido a efectos de marea. Así que pasamos muy rápidamente a los resultados, donde acá podemos ver los resultados de la fase 1, donde dimos ciertas condiciones iniciales, separaciones mutuas, y podemos ver que los tripletes internos sí parecen converger a la intersección 3-2-3-2. Y allí se quedan, allí se estacionan en la fase 1. Ahora, lo que a nosotros nos interesa más en realidad es el triplete externo, para lo cual nosotros consideramos 2 casos distintos, con distintos parámetros de masa y parámetros de disco, para ver que la hipótesis sea robusta. Y lo que encontramos es que efectivamente podemos ver, partiendo de los puntos blancos, sí parecen converger a esta intersección 3-2-3-1. Y allí se quedan. Acá tenemos un poco más de zoom en esa región, donde podemos ver hasta dónde llega. Entonces, al haberse estacionado aquí, parece que sí se capturan resonancias. Pero, para ver si se capturan resonancias, no tenemos que quedarnos con esto nomás, sino analizar los ángulos resonantes. Así es como se confirman, ¿no? Bueno, efectivamente, si analizamos los ángulos resonantes, vemos que todos estos pares de resonancias
todos estos pares planetarios están efectivamente en resonancia con dos cuerpos. Los ángulos resonantes libran, incluso para el último par, que involucra esta nueva resonancia 3-1, que uno de estos ángulos resonantes, que es el rojo, parece que en algún momento se captura y empieza a oscilar alrededor de cierto valor, y esta oscilación se mantiene incluso después de que se disipe el disco, que es un momento que marcamos con esta recta vertical negra. Entonces parece que sí, efectivamente se formó en la fase 1 una cadena de 6 planetas 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-1. Y de Chapa, algo que también notamos en la fase 1, es que también se capturó el último triplete en esta resonancia 2-4-3, esta resonancia de orden 1. Así que parece que sí se puede capturar ahí, aunque todavía está lejos de su posición observada hoy en día. Para eso tenemos que ir a la fase 2, que estaba caracterizada por los efectos de marea, ¿no? Nosotros consideramos las mareas inducidas sobre la estrella y sobre los planetas. Aunque los efectos de marea son siempre más efectivos cerca de la estrella, y de hecho nosotros encontramos que los resultados son indistinguibles si el único planeta que interactúa por mareas con la estrella es el primero. Así que podemos considerar que todos los resultados que siguen son sencillamente por la interacción entre la estrella y el primer planeta. Bueno, los efectos de marea son efectos disipativos que hacen caer el semieje y por lo tanto efectivamente lo que va a suceder es que va a tender a abrir el primer par planetario, ¿no? Los primeros dos planetas se van a separar. Y eso es lo que impulsa toda la evolución de la fase 2, como podemos ver en este GIF de la fase 2, donde partimos de las posiciones finales de la fase 1 y podemos ver cómo todo el sistema está siendo afectado indirectamente por esta marea entre la estrella y el primer planeta. De hecho, lo que vemos es que el sistema se está abriendo, ¿no? Las separaciones crecen. El sistema se está abriendo y se abre sobre la resonancia de tres cuerpos hasta alcanzar cada triplete su separación observada, que son los puntos negros, que las alcanzan simultáneamente, todos los tripletes, al mismo tiempo. Además, algo muy interesante de la fase 2 es que parece que sí, el último triplete puede salir por la resonancia 2-4-3 hasta la posición observada, por esta resonancia de orden 1. Entonces, yo lo que quiero enfatizar acá es que toda esta apertura del sistema está siendo impulsada porque el primer planeta está interactuando con mareas con la estrella. O sea, debería caerse el primer planeta nomás. Pero ¿qué sucede? El sistema está en cadenas de resonancia de tres cuerpos y esto lo que impone es este mecanismo tipo pantográfico o tipo puerta de ascensor, que lo que hace es que cuando se abren dos nodos, se abren todos los nodos respetando que sigan por la resonancia de tres cuerpos. Acá, por ejemplo, tenemos otros GIFs de la fase 2 donde mostramos cómo es la evolución de las órbitas. Del lado derecho tenemos la evolución exagerada donde rescaleamos el delta A para mostrar qué está sucediendo. Y lo que podemos ver es que si bien todas las separaciones crecen, los planetas se están separando, no todas las órbitas crecen. De hecho, la mayoría de las órbitas caen para adentro en realidad, haciendo crecer las separaciones. Aunque el quinto planeta parece quedarse muy cerca de su posición observada y el sexto planeta parece que se va hacia afuera. Por último, además, quiero mencionar sobre estas separaciones, los offsets que vimos al principio, que hoy en día el sistema no se encuentra en 1.5, sino en 51, 52, 53, 54. Y una característica de nuestro escenario, de nuestra hipótesis, es que es un resultado natural y geométrico de las resonancias de tres cuerpos involucradas. Tiene que ver con la pendiente de la resonancia de tres cuerpos. Entonces no son ningún misterio. Entonces, para concluir este último trabajo, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de que observamos que el último triplete de este sistema ya muy resonante parece caer sobre la resonancia 2-4-3. Así que nos propusimos realizar o corroborar este indicio con simulaciones numéricas, corroborando una historia de migración caracterizada por dos fases. Una primera migración hacia la cadena exacta 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-1, seguido por escapes por la resonancia de tres cuerpos debido a efectos de marea entre la estrella y el primer planeta. Esto es interesante porque constituiría la primera evidencia de una resonancia de tres cuerpos de primer orden pura en una configuración planetaria real, no observada.
Bueno, entonces paso ya a cerrar con las conclusiones generales de todo el seminario. Y bueno, hasta este punto mi doctorado ha seguido un eje muy claro que son el de las cadenas resonantes. Para ello, nosotros empezamos realizando un pequeño estudio mostrando evidencia estadística que parece mostrar que la distribución de planetas de baja masa sí está afectada por resonancia de tres cuerpos. Además, pasamos a desarrollar un algoritmo analítico para probar si un sistema de n planetas puede o no converger en una cadena completa. Y por último, realizamos estudios numéricos sobre un sistema particular que aportan la primera evidencia de la presencia de una resonancia de orden 1 en un sistema observado. Yo quiero recalcar un poco sobre este último, sobre la importancia que le damos a este último resultado, porque indica que parece que los procesos de formación planetaria en realidad pueden formar estructuras mucho más complejas de las que pensábamos, incluso en planetas de baja masa. Y entonces da la pregunta de si estas relojerías planetarias en realidad son mucho más comunes y están pasando desapercibidas como sistemas aparentemente estocásticos, ¿no? Lo cual define nuestro trabajo futuro. O sea, encontrar esta resonancia de orden 1 básicamente de casualidad sugiere que deben ser mucho más frecuentes de lo que pensábamos. Y de hecho ya tenemos una lista tentativa con al menos 15 sistemas que sugieren con estas resonancias que hay que ir a estudiar. Por último, les quiero robar unos minutitos más para la parte importante del seminario. Quiero contarles una característica más, que a mí me parece muy interesante, más divertida quizás del sistema K238, y es que yo opino que es el sistema planetario más musical hasta la fecha, tiene que ver con estas resonancias que hablamos. Así que si me tienen paciencia, quiero contarles un poquito de que la música también consta de armonías que son relaciones matemáticas idénticas a las resonancias planetarias. O sea, si un coro suena armonioso es porque los tonos que están cantando cumplen las mismas razones numéricas de enteros bajos que nosotros vemos en las resonancias. La 2, la 3-2, la 5-3. De hecho, toda nuestra escala de 12 notas, en realidad está caracterizada por estas razones de enteros bajos también. Y de todas estas razones de enteros bajos, la armonía más importante en particular es la de la quinta. Músicos quizás ya estarán más familiarizados, que es la razón 3-2 entre las frecuencias. Las frecuencias esta vez no orbitales, sino las frecuencias de las ondas de presión en el aire, ¿no?, que producen el sonido. ¿Y por qué es la más relevante? Bueno, al oído humano es la que suena más placentera, y por eso es que tantas culturas independientemente convergieron al intervalo de quintas, el intervalo 3-2, y de ahí es que sale el círculo de quinta, y de ahí salen las 12 notas que nosotros conocemos. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros con este último trabajo, volviendo un poco más a la astronomía, presentamos evidencia fuerte de que el sistema en algún momento de su vida pasó por esta cadena de resonancias que son todas 3-2 hasta la última que sería una 3-1. Es decir, estos serían 4 intervalos de quintas sucesivas. Y si bien inicialmente parece que la 3-1 rompe con esta cadena, con este patrón, en realidad sucede que la 3-1 también es un intervalo de quintas, un intervalo 3-2, pero en realidad una octava más arriba. O sea, es un intervalo de quintas un poco más agudo. Sigue siendo un do, un poco más agudo. Entonces, lo que encontramos es que el sistema alguna vez pasó por esta configuración de 5 quintas sucesivas, que sigue siendo el intervalo más importante en la música. Un sistema compuesto de 5 quintas. Que nos remonta mucho a la teoría, a la filosofía de la armonía de las esferas, ¿no?, donde intentaban encontrar esta relación o tender este puente entre la astronomía y la música a través de estas relaciones geométricas que compartían. Y para ello, o como dice acá, la distancia entre planetas corresponderían a los intervalos musicales. Y yo creo que en esto, o sea, K238 es el máximo exponente al día de la fecha. Sí parece que tiene sentido lo que publicamos. Según el APJ tiene sentido. Lo que yo quiero hacer ahora en realidad es mostrarles muy brevemente algo que hice acá. O sea, de qué exactamente hablamos cuando estamos hablando de estas resonancias o estos intervalos musicales.
Leti, yo acá voy a reproducir esto porque ya probamos y no funciona. Lo del Meet quizás no escuchen, pero es lo que hay. Venga. Eh, no, bueno, acá lo que tenemos es un programita sencillo de Python que reproduce tonos singulares, ¿no? Frecuencias singulares. Entonces tenemos, por ejemplo, la frecuencia 440, que es el La, si no me equivoco. Y acá lo que hacemos es agregar. Lo que hacemos es agregar todo el resto de las resonancias. Fíjense que están con los múltiplos 3.2, 3.2, 3.2, 3.1. Normalizamos entre una octava. Y lo que se debería escuchar. Uy, yo creo que va a explotar todo ahí. A ver, déjame que subo acá. Sería escuchar. Porque me harté que asocian la resonancia con percusión. Yo quiero escuchar armonía. No, esto no, estos son armonías. Siempre dicen, es fijo, es 2-1, es un tempo normal. No. Esos serían los 6 planetas entrando consecutivamente. Entonces vamos a escuchar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se van sumando y van armonizando en ese coro de quinta, ¿no? Upa. Ah, vos sabés que creo que el Bluetooth me mata el Wi-Fi por alguna razón. Bueno, no importa, ya fue el Meet. Eh, no, porque otra cosa que podemos encontrar acá. No, algo más que podemos ver y que analizar acá es sacar los datos de la simulación de cómo el sistema se va abriendo al final y cómo ese coro se va deformando, ¿no? Esa frecuencia. Y eso es lo que podemos escuchar aquí reproducir acá, donde primero se van a capturar en las resonancias exactas, 3-2, y luego ya empieza a crecer. A ver. Bueno, eh, es lo mismo que un tema de Tool. O sea, no, suena más armonioso cuando no se da por la resonancia de tres cuerpos. Pero, pero bueno, me parece una relación interesante para recalcar, porque además en el campo de la armonía de las esferas, ¿viste? Que tanto le gustaba a Kepler, yo creo que esto es como la lotería en ese sentido. Y bueno, es. Bueno, muchas gracias. Hasta ahí. Bueno, muy, muy bueno y muy instructivo, Mati. Eh, ¿Preguntas? No, no, no. Wow. Hola. Zurdo, gracias. Todo. Fue las primeras, creo que 50 minutos sin pestañear. Así Oh, que muchas gracias. Estuvo bueno. Me anoté gracias. las preguntas porque me las voy a olvidar. Felicitaciones por el seminario. Y la primera pregunta es sobre el diagrama de periodos, de razones de periodos. Sí, Mis preguntas van a ser súper básicas, capaz, así que no me pegues, pero en ese diagrama que estamos viendo, si vos dijiste que estar cerca de una de esas resonancias sí. era como una medida que ustedes tenían. Y mi pregunta es si entre esa distancia que vos tenés a la resonancia más cercana, no hay pozos de sistemas caóticos. Lo que quiero decir es, Claro. vos tenés resonancias y alguna vez me convenció, capaz la gente de mecánica celeste, que cerca de la resonancia siempre hay algo, algo caótico, digamos, que se te puede ir. Es que no, sí, está buena la pregunta, porque es la pregunta que le hacemos a Boyé todos los días. O sea, mi pregunta es si vos en realidad no estás, el pixelado de eso no es infinitamente importante porque la nave vos venís caminando y se te cae la baldosa y Claro. caes y no llegas nunca a la resonancia. No, o sea, varias cosas. Para empezar, para empezar, todo el espacio de separaciones es un espacio denso en resonancia. Yo te puedo encontrar una resonancia donde sea, por decir así acá. Nada más que por lo general hay criterios para seleccionar las más fuertes. Si yo justo caigo con el mouse acá,
probablemente ahí haya una resonancia de orden, no de orden 1, de orden 20. Ahora, que haya un montón de cosas ahí que puedan generar caoticidad, en realidad depende de qué tenés alrededor. Si vos tenés quizás algo más que te está perturbando, por ejemplo, si vos estás en una resonancia, estás en una rama de excentricidad, que si tenés algo que te mueva, vos podés subir por esa rama de excentricidad y que te la suba, si tenés algo externo que te mueva. Depende de lo que tenés, de nuevo, afuera. Si vos tenés nada más 2 o 3 planetas, nada en este gráfico en particular te va a producir caoticidad. De hecho, quizás lo que asociaríamos con caoticidad que es que hayan muchas resonancias ahí, por ejemplo. En realidad eso serían, de hecho, podrían llevarse pozos de estabilidad o... Sí, que de hecho ahí deberíamos esperar ver más planetas. Pero digamos, por cada línea de resonancia que vos tenés, yo me acuerdo que había una asociación que capaz, voy a decir la palabra clave, hay una correlación entre las resonancias y los números reales, no, los números irracionales y los números no irracionales, y los números irracionales también tenían que ver con la caoticidad. Entonces mi pregunta era si ese también estaba lleno de espacios caóticos. O más quizás asociados no a regularidad pitagoriana, sino a números irracionales. Que yo sepa, no. Okay. Sepa, no. Pero está buena la idea. Y la segunda es si la condición del segundo trabajo que hicieron del algoritmo analítico no debería empezar, en vez del primer planeta, debería empezar siempre el planeta más masivo porque es el que más rápido cae. Claro. O sea, lo que nosotros hacemos es considerar todos esos casos. Okay, o sea, cuando nosotros tenemos todos esos algoritmos de árboles, estos algoritmos tan esotéricos que salen de la genialidad retorcida de Christian, a ver, esto, por ejemplo, acá estamos considerando como varias rutas de migración. Entonces, quizás el planeta masivo, por ejemplo, no es el primero, sino que es el último. Entonces, esta, por ejemplo, es la ruta de migración que primero captura desde el último planeta. O quizás el tercero, entonces involucra esta o esta ruta de migración. Pero sí, puedes tener todas las combinaciones posibles y nosotros acá consideramos todas. Y la última es si la única cosa que se considera es planetas que no estén conectados parcialmente, pues simplemente de orden más alto. Sí, exactamente eso. Okay. Lo cual tiene su nota al pie, porque hay sistemas que se saben que las interacciones entre planetas no adyacentes sí son importantes. Son mucho menos, pero... Y solo por curiosidad, ¿existe la posibilidad de que un planeta sobrepase a otro? ¿O sí o sí termina en colisión? No, creo que sí o sí termina en colisión, o sea, según los mandamientos que decimos nosotros, pero no sé, ¿existe algún caso en que podría irse? ¿No? Gracias, muy bueno el seminario. Gracias. ¿Más preguntas? Buenas. Yes, un lindo seminario. Gracias. Yo te quería preguntar por los errores de masa, porque nada, he visto masas de, no sé, 5 masas terrestres más o menos 20, cosas así. Si esto es muy... Sí, es sensible. Por eso en la grilla nosotros introducimos este factor aleatorio, randómico, ¿no? De sortear dentro de los errores observacionales. Y fíjate cómo acá tenemos todo un degradé. O sea, estas celdas que no alcanzan cadenas para los 1000 casos, tiene que ver con que las masas varían poco, ¿no? O sea que en realidad sí es sensible a las masas y por eso queremos agregar este elemento aleatorio. Y la pregunta número 2 es que, o sea, quizás ya está re mil hecho, pero, o sea, como siendo nuestro sistema con las masas mejor medidas del sistema solar, si existe este tipo de estudios de resonancias en el sistema solar y si gustaría hacerlo, ya que sí. O sea, sí, entre los planetas gigantes hay muchos trabajos de resonancias. La resonancia 5.2 que alguna vez compartieron Júpiter y Saturno, o también con Urano y Neptuno, y especialmente con cuerpos menores, ¿no? Como son todas las estructuras resonantes en el cinturón de asteroides y demás. Yo una vez intenté buscar resonancias de 3 cuerpos de alto orden, o sea, por ejemplo, esta de orden 1, encontramos, que creo que no habían sido consideradas antes. Digo, bueno, vamos a hacer
toda la combinación de planetas del sistema solar a ver si de nuevo encontramos como que, viste, alguna terna cae encima, ¿no? Como encontramos acá. Y para hacer esto para todos los planetas, para todas las ternas del sistema solar y ver si cae alguna. Y encontré como una que caía sospechosamente, por ejemplo, creo que era Venus, Tierra, Marte, caían sospechosamente cerca de una de orden 1, Tierra, Marte y Júpiter cerca de una de orden 2. Y hice alguna simulación numérica sencilla y no conseguía reproducir la captura. Y medio como que ahí quedó. Pero no sé, algo de este trabajo es decir, como que parece como que acá no estamos graficando todas las estructuras resonantes que existen de fondo. Siempre puede existir una más débil que te podría llegar a justificar por qué los planetas están ahí. Por un lado querés desechar las más débiles, por otro lado, no sé, las más débiles son importantes, ¿viste? Quizás son todas resonancias de orden alto, ¿no? Pero bueno, con el sistema solar tuvimos esa aventura, ese amorío que no lleva a nada todavía. Gracias. Mario. Sí. Cuando mostraste la animación daba la impresión, digamos, de que los planetas migran porque están perdiendo escolas tidales que Sí. están perdiendo masa. Sí. Esa pérdida de masa parece que... No, o sea, perdón, no masa. Se está disipando energía, por lo general, por estas deformaciones que generan efectos térmicos, disipación térmica. Ese stream no es... No. Claro, con el video que mostré que tenía las colas. No, esas colas que se ven en realidad son ondas de densidad del disco de gas, en realidad. No del planeta que se está desarmando o algo así. Acá, por suerte, más sencillo. Sí. O sea, claro, o sea, se deforman los planetas por efectos estidales, de mareas. Eso te genera otro potencial gravitacional, claro, y te afecta la dinámica. Sí. No, la masa es constante. No, pero digo, No, la masa es constante, la masa es constante. O sea, no supongo que... ¿Tú pensás en las resonancias que escribiste ahí de al menos de 3, ¿no es cierto? De 3 planetas. Una ecuación de un plano sobre un periodo medios. Claro. Eso es un plano, ¿no es cierto? Sí. Claro, como una combinación lineal de los n. Claro. Claro. Y supongo que para 2 es recta. Sí, exactamente. Si quizás a los planetas que viven en los que no resonantes, digamos, los que viven en el espacio 3D. Claro. Como que van atravesando planos. Sí. Y las resonancias que son de números enteros, digamos, es como si tuvieras una grilla, no sé, me lo imagino así, digamos, que estuviera grillado y están cayendo ahí, ¿no? Sí, puede ser, está buena esa interpretación. No la había pensado nunca con planos. Está buena. Quizás. Vale la pena y ver dónde caen los otros. Sí, claro. Claro. Sí. Sí, podría estar interesante. Claro, cada plano va a tener sus múltiplos, por ejemplo. Porque si siempre el 2 menos 5, 3, también puedes tener, por ejemplo, 4 menos 10, 6. Tenés todos los múltiplos entre medio. Pero está interesante, nunca lo había pensado con planos. Bueno, sí. Sí. Aquí también podés hacerlo no resonantes, ¿no? Sí. Sí, igual. supongo que lo que se vería, claro, un montón de planetas por ahí, un montón de puntos por ahí, y algunos que caen sobre planos, quizá incluso intersecciones de planos, que te habla de cadenas. Claro, que ahí ya serían cadenas resonantes cuando se cruzan los planos y tenés varias resonancias. Está buena la idea. Zurdo, muy buena la presentación. Muchas gracias. Tengo una duda en el último trabajo, o sea, la última parte. Sí. Vos en la segunda parte mostraste que variando los parámetros de los discos. Sí. O sea, en los diagramas de masa, variando los parámetros de ellas, cuando vas a hacer las simulaciones de la web, digamos. Sí. O sea, la restricción en el espacio de parámetros planetario es grande o es chica, digamos. Vos creo que ya sé cuál es, espérame. Por las dudas. Creo que sí, este de acá.
Sí, ese. Claro, como si variamos los parámetros de discos, si no, claro, si se reproduce que no entran. Claro, o sea, pensando en simulaciones, voy a decir, bueno, tiro una simulación. Claro, ¿Cuán probable es que pase lo que ves en ese sistema, digamos? Claro. A medida que yo tenga esos parámetros que varían. y, o sea, lo que obtenemos acá, por ejemplo, si nosotros tiramos un sistema con estas razones de masas y los parámetros de discos dentro de esta curva violeta, lo que encontramos es que sí se reproducen, que es lo que vimos acá sencillamente, porque que sería equivalente a esto. O sea, esta zona gris es lo mismo, la zona de convergencia, y podemos ver que sí, si tomamos una razón de masa ahí adentro, sí converge y afuera no converge. Claro, y en el caso de los 6 planetas, Claro. supongo que eso se restringe mucho más, digamos, ¿no? Sí. A lo que voy. ¿Es muy probable que pase o es poco probable que pase que 6 planetas Claro. tengan esa razón? No sé si eso Bueno, lo han explorado. No, más. sí. Esa razón de masas se capture en una cadena completa. Bueno, es complicado porque mientras más planetas hay, esto de nuevo es muy sensible a las masas de cada planeta y de hecho es difícil incluso si tomamos masas en estos centros, o sea, no está garantizado que vamos a formar la cadena. Depende de muchos parámetros. El disco también se pone más sensible. Así que no sé, creo que no lo probamos más específico. Lo que sí probamos para testear la robustez es esto del último triplete, tomar distintos parámetros de disco, tomar distintos parámetros de masa para los planetas. Parece que se reproduce. Igual sí tuvimos simulaciones con ciertos parámetros donde no se reproducían, ¿no? Pero parece que no es nada más un unicornio que justo los parámetros exactos tienen que ser, sino no. No, parece que sí se reproduce para distintos tipos de parámetros o conjuntos. Muy linda charla. Me gustaría aportar a la farofa. Licenciado Matías Serión. Me da curiosidad nomás saber, antes de bien temperado, el primer do no es modo, o sea, en un Sí. afinado para que Claro. suene Sí, vos estás. Sí, vale. antes pero bueno, antes habían distintas afinaciones, no era trivial hacer una canción en una tonalidad u otra porque es lo mismo en una tonalidad. Me gustaría saber, cuando estés al cohete, si la afinación pitagórica no te da 1 a 1 la resonancia, porque se te va corriendo con el semieje la resonancia. Sí. Es para cuando vos subís en quintas, puramente matemáticamente se te va corriendo los hertz. Sí, yo sé que sí, porque Seguro no te va a dar 1 a 1 la afinación pitagórica, pero quizás te da más cerca que la afinación, que el clave bien temperado de hoy. sí. Sí, claro, puedo hablar de esto de que los pianos en realidad están mal afinados. Como que hoy en día usamos esta afinación discreta, No quiero decir mal afinado, pero o sea, están como muy cerca del acorde real, pero técnicamente les falta unos decimales y lo hacemos por una cuestión práctica y no sé cuánto, para que 2 octavas sí sean equivalentes. claro, tal cual. No me fijé, no, ni cerca, me fijé. Está buena la idea, como ver si sí corresponde a los intervalos reales entre las quintas, que no son 3 do nomás, sino que mientras más te va yendo, los intervalos reales se alejan un poco. Está bueno, no me fijé en nada, pero está buena la idea. Gracias. Tengo una última preguntita de la total ignorancia en el tema. Estos cálculos, en este caso en particular, es para Claro. Creo que es una estrella de tipo solar. O sea, acá nosotros lo que más buscamos, más que la estrella, fue que tengamos planetas de baja masa en resonancia, pero el histograma de las estrellas de estos sistemas está centrado en una masa solar, así que probablemente sea eso. Aunque no me acuerdo qué Kepler 223. fuera más grande, eso, Eh, digamos, los valores van a incrementarse o achicarse mucho, va a tirar para adentro o mucho fuera. No sé, o sea, por lo general una estrella más o menos masiva está asociada a órbitas más rápidas o más lentas, pero las mismas órbitas al fin. Quizás sí hay un vínculo astrofísico de la parte de la formación, que no sé tanto. Igual quizás sí, ahora pensándolo mejor, quizás sí sea un poco más de baja masa, dado que son
planetas tan chicos y hablando de los efectos o los sesgos asociados a los tránsitos. Romy probablemente sea un poco más que yo sobre eso. Pero debe ser de baja masa o solar, pero por ahí. Claro, decía G5 de Kepler 2.3. tipo espectral. Ah, un comentario. Sí, hay G5 frecuencia principal. Ah, es en la compu allá. De una G5. Ah, solar entonces. Solar. Ah, yo lo dije primero. Bueno, te agradecemos nuevamente.